Conexión con la historia, una cita semanal con nuestros amables televidentes, agradeciéndoles mucho el estar allá pendientes, venir a participar aquí en esta nuestra sala de recuerdos, de memoria, para mirar sobre nuestras raíces, sobre todo aquello que nos da explicación a nuestra República de Colombia. Teleamiga ha querido tener este espacio para que justamente conozcamos más, volvamos sobre todo este pasado glorioso que da explicación a nuestra nación, y por eso estar pendientes de estar ahí en conexión con las redes sociales para tener información sobre cómo interactuar con este programa y a su vez incentivos que estamos teniendo para ustedes por regalarnos su tiempo, su atención. Vamos avanzando pues en conocer más y más sobre este antecedente a lo que es nuestra nación de hoy. Bueno, nuestro invitado de hoy, Ernesto Campos García, con quien vamos a dialogar de ese tiempo posterior al triunfo de Boyacá, a lo que solemos decir la independencia absoluta, que desde luego no se alcanza en un momento, en un evento, sino que va teniendo todo un tiempo, pero simbólicamente decimos así, la batalla de Boyacá nos permitió alcanzar la independencia absoluta. Vamos ahora pues a fijar la atención un poco en esa construcción de la República, esa construcción civil que es muy importante. Luego del triunfo de Boyacá, desde luego se da un alborozo, una celebración. Bolívar, después de llegar presuroso el 10 de agosto, en las horas de la tarde, evidenciar que Sama no ha huido con todas las autoridades españolas, presta enseguida su atención a dar la organización a ese Estado que ahora se retoma, y vendrán luego, después de unos días, la celebración, como buscaba la gente hacerlo, en debida forma, del triunfo. Esto se da el 18 de septiembre, día en que se hace un gran desfile, día en que por primera vez se otorga la Cruz de Boyacá. Y bueno, Bolívar, pendiente de partir, él ha enviado el mensaje a Angostura del triunfo que se ha tenido en Boyacá, pero está a su vez pendiente de la organización de acuerdo a ese pensamiento que él ha venido estructurando y que quiere llevar adelante ahora con estas realizaciones. Ernesto, entonces, viene a hablar muy bien de esa filosofía de Bolívar, de ese pensamiento estratégico de él, que nos pone en esta Segunda República. Bueno, David, de nuevo muchas gracias por la invitación. Un saludo muy amable a los televidentes de Teleamiga. Claro que sí, como lo hemos venido manifestando, la independencia es un proceso que tiene aspectos militares como aspectos civiles, administrativos y jurídicos. Como bien lo menciona, desde luego es ese proceso que se va construyendo, y para hablar de la construcción civil de la República, de las naciones bolivarianas, debemos tener presente ese pensamiento político y esa visión de estadista de Simón Bolívar. Aquí Bolívar juega un papel fundamental, desde luego también Santander lo juega, pero es fundamental tener ese aspecto. Desde luego debemos también ubicarnos muy bien en el tiempo y en el espacio, porque para hablar del pensamiento integracionista hispanoamericano o latinoamericano de Simón Bolívar, hay que tener presente varias etapas fundamentales que son previas y posteriores al 7 de agosto de 1819, cuando se da el triunfo en Boyacá. Debemos ubicarnos en primer lugar en 1812, cuando se conoce ese documento de Bolívar escrito en Cartagena como el Manifiesto de Cartagena, que se conoce popularmente, donde ya descolla el pensamiento integracionista de Bolívar, que es un documento fundamental para conocer la filosofía política integracionista de Bolívar. Ya él empieza a hablar de una confederación, de la unión de los pueblos. Ya empieza a criticar Bolívar que la forma de gobierno confederada que se adoptó en Venezuela no fue la mejor, y por eso el fracaso de la Primera República en Venezuela. Ya empieza a hacer un llamado a los granadinos para un concepto de unión.
Desde luego debemos tener presente también la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815, donde Bolívar, al igual que en el 12, luego de ser derrotado, se sienta, como han dicho, piensa y plasma nuevamente ese pensamiento integracionista. La Carta de Jamaica es conocida como una carta profética de Bolívar, donde ya piensa incluso en la Carta de Jamaica esa importancia que tienen los países hoy en día centroamericanos, y ya él ve a futuro que debe construirse un canal en esta zona de Centroamérica y que se debe existir una nación confederada de Guatemala a Panamá, que es también una carta muy importante en esos aspectos. Y desde luego, otro de los documentos fundamentales de Bolívar para conocer ese pensamiento es el que mencionaba David, hacía relación frente al tema de Angostura, que es el discurso en la instalación del Congreso de Angostura. En esta oportunidad él viene como a recoger todo esto que ya ha manifestado anteriormente, y cuando ya va visualizando que debe adelantarse la campaña que hemos estado recordando en estos días de retomar el dominio de la Nueva Granada, primeramente, y allí en ese Congreso de Angostura justamente él expresa cómo concibe esa república que él sueña, que debemos precisar para nuestros televidentes. Él, teniendo en cuenta todo el aspecto internacional, veía que debíamos ser una gran nación para poder enfrentar estas otras que ya estaban posicionadas en el mundo. Y es cuando plantea la República de Colombia. Claro que sí. Es que el discurso de Angostura vale la pena aquí gastarle un espacio para mencionar unos aspectos fundamentales de este texto de Bolívar. Él en el discurso de Angostura recoge las ideas que ha plasmado tanto en el Manifiesto de Cartagena en el 12 como en la Carta de Jamaica en 1815. Él en el discurso de Angostura, que por muchos en ese momento es criticado porque dicen cómo está hablando Bolívar ya de una gran república, de una constitución, si ni siquiera hemos alcanzado todavía la victoria militar. Algunos le critican y dicen, primero alcancemos la victoria militar y después nos ponemos a ver cómo consolidamos la nación. Pero es ese concepto de visionario de Bolívar que es tan importante, donde ya ese discurso ante el Congreso de Angostura pues anima para decir, triunfemos, pero vamos a la par con la campaña militar, vamos a la par con la construcción civil de la nación. Desde luego, el discurso del Congreso de Angostura vale la pena resaltar unos aspectos fundamentales. El uso de la historia que hace Simón Bolívar en el Congreso de Angostura. Hoy estamos en un programa Conexión con la Historia. Ese uso de la historia es fundamental. Se ve el conocimiento de Bolívar donde él hace un recorrido por Grecia, por Roma, por Gran Bretaña, por las principales naciones europeas, y se le ve ese conocimiento que tiene. Donde pone de presente también Bolívar que no debemos ser como los Estados Unidos. Bolívar le hace un reconocimiento a la democracia, al sistema americano, pero le dice, si queremos ser como los Estados Unidos, no vamos a llevar a nuestro fin esencial, que es la libertad y la independencia, porque no tenemos esa capacidad para hacer un gobierno como los Estados Unidos. Bolívar plantea en el Congreso de Angostura diversos rasgos que asemejan a que debemos ser como un sistema del Congreso que existe en Gran Bretaña, y desde luego otros aspectos muy fundamentales, pero en esencial es ese concepto de insistir en la unidad americana, en el concepto del americano y la unidad de los pueblos. Y teniendo presente que somos un pueblo diferente, que un pueblo con otras costumbres, de otro medio, y que por eso debemos darnos un sistema muy propio de gobierno. Bien, en unos momentos volvemos. Bueno, volvemos con ustedes, amigos televidentes, en este ejercicio, en esta conexión con la historia, y estamos poniendo la atención en esa construcción civil de la República, esa que se da luego de la batalla de Boyacá. Recordábamos entonces lo importante que es tener presente ese pensamiento integracionista de Bolívar, que es expuesto en el Congreso de Angostura. Recordemos entonces cómo ese congreso ha sido instalado el 15 de febrero de 1819, y ahora que ha transcurrido la batalla de Boyacá, que se ha confirmado el triunfo, Bolívar lo reporta al Congreso, que sigue allá reunido, se ha mantenido. Como ahora notaba Ernesto, la gente no entendía bien por qué él hablaba, digamos, como un visionario ya de la República,
cuando todavía estaba tanto territorio doblegado a los españoles. Pero hay algo que evidencia ese pensamiento. Los documentos que uno ve que él suscribe, en donde va llevando la cuenta es desde el año 10. Un documento del año 19, él le coloca la fecha y coloca noveno. Se iba llevando cuántos años iban desde que se había dado el grito de libertad, y entonces él hablaba era de retomar ese poder, pero con esa concepción de una sola patria grande, claro, que es la que viene a constituirse ya formalmente con la ley fundamental. Claro, la ley fundamental. Y una anotación previa, es que esa es una característica de los líderes. Cuando hablamos de los líderes militares, de los grandes estadistas, de los grandes gobernantes, es ese positivismo y esa visión a futuro que la tenía Bolívar, que se le criticaba pero después se le reconoció. Claro, después de la instalación del Congreso de Angostura viene la expedición de la Ley Fundamental de la República de Colombia. El 17 de diciembre de 1819 nace como tal la República de Colombia. Nos empezamos a llamar colombianos, que fue algo muy importante. Recogemos ese pensamiento de otro gran precursor de la independencia venezolano, que fue Francisco Miranda, frente al concepto de Colombia, de los colombianos, y se expide la Ley Fundamental de la República, que es un texto bastante corto en su articulado, pero que recoge algo fundamental, que es lo siguiente, lo principal: la unión de Venezuela y la Nueva Granada, que ya no se va a llamar Nueva Granada, sino se va a llamar Cundinamarca, y a través de Venezuela y Cundinamarca se crea la República de Colombia en esa ley fundamental. República de Colombia que se mantendrá vigente prácticamente hasta 1830, cuando se disuelve con ocasión de los conflictos políticos que se dan. República de Colombia, integrada por 3 departamentos. Departamento de Venezuela, que antes había sido una capitanía. Con capital Caracas. Sí. Departamento de Quito, con la capital Quito, que antes había sido una Real Audiencia. Sí. Y el departamento de Cundinamarca, antiguo virreinato de la Nueva Granada, y la ley precisa que ya no se llamará Santa Fe, sino se llamará Bogotá. Yo aquí quiero resaltar, insistir ante nuestros amigos televidentes, porque este es un hecho que pasó al olvido. 17 de diciembre de 1819 se expide la ley fundamental de la República de Colombia, donde todo este territorio que hoy se reconoce con Colombia, más lo que se perdió de Panamá y demás, todo eso que era el virreinato, es lo que se retoma el nombre de Bolívar, retoma ese nombre que habíamos tenido tiempo atrás cuando el estado de Cundinamarca, sí, en la Primera República, y que tiene un valor muy simbólico. Claro, es que lo que hoy en día es Colombia, en ese momento se llamó Cundinamarca. De ahí que muchas veces se hablaba que Cundinamarca es el corazón de Colombia, porque pues en ese momento todo el territorio colombiano se llamó Cundinamarca. Otro aspecto fundamental en esta ley, valga la redundancia, fundamental, es donde se consolidan en una sola las deudas de estas naciones, deudas que habíamos adquirido con naciones extranjeras para invertir en la independencia, y se dice, esas deudas van a ser una sola, las vamos a responder por esas deudas la República de Colombia. Se establece que debe crearse un escudo, debe crearse un blasón para esa República de Colombia, y ya se dan los primeros pasos encaminados a que un congreso se debe reunir en el año 1821 en la ciudad de Cúcuta, porque se considera que es el lugar estratégico y más fácil para llevarse a cabo esa reunión de ese congreso. Y desde luego se piensa ya en que debe crearse una ciudad con el nombre de Bolívar, que va a ser la capital de la República de Colombia, que se está creando, integrada, como tú lo decías, por Venezuela, antigua capitanía, Cundinamarca, lo que era el virreinato de la Nueva Granada, y Quito, hoy en día Ecuador. Y que es curioso que se dice que su sitio se decidirá luego. Se decidirá como luego. quien dice, primero unámonos y luego pensaremos en esa Y un apunte capital. ahí, es que el tema de la capital fue algo fundamental también para la disolución de la Gran Colombia. Como posteriormente lo sabemos, sin querernos aquí saltar mucho en el espacio, anticiparnos, después la capital termina siendo Bogotá, y eso no le gusta mucho a varios políticos venezolanos y próceres venezolanos, y es un tema que pareciera insignificante, pero que también tiene sus consecuencias en la disolución de la Gran Colombia, porque se estaba buscando construir una ciudad que fuera la capital y que llevara el nombre de Bolívar. Hay otro aspecto interesante en esta ley fundamental, que es que precisa que debe celebrarse justamente esta libertad que se ha ganado, y entonces que debe conocerse por todo el territorio. Se promulga la ley y se busca que cada uno de los departamentos la ratifique. Entonces se envía la ley para que se publique, se lea, se ratifique y se obedezca. Y para que el departamento de Cundinamarca
a la cabeza del cual había quedado el general Santander, entonces la haga conocer y la ratifique, y eso se da luego. Otro aspecto interesante para cuando debemos tener atención en los aspectos de fe es cómo se sanciona el 17 de diciembre, para ser exactos, de 1819, y estando cercano la Navidad o la Natividad del Niño Jesús, en la misma ley dice que se promulgará el 25 de diciembre para significar con ello el agradecimiento al Creador por haber permitido alcanzar esa independencia. El nacimiento de una nueva república. El nacimiento de la nueva república, de esa gran república que no nos cansaremos de precisar siempre que se habla de la República de Colombia, lo que en algunos textos, algunas veces tenemos que referir para distinguirla de la Colombia de hoy como la Gran Colombia, que era el gran sueño de Bolívar. Sí, claro, que como tal vale la pena aclarar que en ningún documento o como tal Bolívar no la denominó la Gran Colombia, sino la República de Colombia, pero ya por tradición historiográfica se le dio ese nombre y lo conocemos todos como la Gran Colombia, que era esa unión de esas naciones que en un inicio fueron Venezuela y Colombia, y la Nueva Granada, hoy en día Colombia. Posteriormente vino Ecuador y desde luego en algún momento Perú y Bolivia se pensó en esa Gran Colombia por parte del libertador Simón Bolívar. Cuando hablamos de una república hay algo que es fundamental, como lo hicimos cuando hablamos de la Primera República, que es darse una constitución. Una constitución, desde Aquí luego. estamos hablando de la ley fundamental que da el pie para luego darse la constitución de la República de Colombia, sobre la cual ya volvemos. Conexión con la historia, este espacio que nos permite buscar, por lo menos de una manera amable, llegar a todos ustedes y participar con ustedes de este mirar atrás, mirar el pasado, para buscar nuestras raíces, las raíces de la nacionalidad. Recordábamos entonces cómo se expide la ley fundamental de la República de Colombia, esa gran república, el 17 de diciembre de 1819, que es promulgada el 25 de ese mismo mes. Esa ley fundamental entonces proyecta que para el 1 de enero de 1821, o sea, daba un plazo de un año para todo el preparativo, acordémonos las circunstancias, las distancias y demás, para trabajar unos proyectos de constitución, y que ese 1 de enero se reuniría en la ciudad de Cúcuta el Congreso ya para darse una forma, un eje, una carta fundamental para esa nueva república. Esa carta fundamental entonces nos hace pensar en qué aspectos que son definitivos, trascendentales. Claro que sí, pues la ley fundamental es la base, el sustento de la posterior Constitución de la República de Colombia, que se sanciona el 30 de agosto de 1821. Desde luego allí se reúne el Congreso en Cúcuta. Desde luego el tiempo en televisión yo sé es corto, trataremos de resumir los aspectos fundamentales de esa Constitución, pero previo a esa Constitución vale la pena poner de presente lo siguiente. En ese momento vuelve Nariño de España, que está preso en España, se encuentra con Bolívar, tienen una entrevista como todos lo sabemos, y Bolívar lo designa para que presida ese congreso allí en Cúcuta, y Antonio Nariño, que ha estado preso, presenta un proyecto de constitución que para todos los deja perplejos, porque es un proyecto de constitución de un tinte centrofederal, sabiendo, como se hablaba en otro programa, que Nariño no era muy dado a los sistemas o a las formas de gobierno federales, pero Nariño consideraba que debíamos iniciar siendo centralistas e ir al camino del federalismo. Yo entiendo ese concepto de Nariño desde el punto de vista de que él veía también un gran problema en una nación tan extensa, tan grande, y consideraba que era mejor crear esos estados independientes o que tuvieran ciertos conceptos de soberanía en un concepto federal. Ese proyecto de Nariño no es aceptado, es rechazado, y se acoge el proyecto que lidera José Manuel Restrepo, que lidera ese proyecto de constitución, que es un proyecto de una constitución netamente orgánica y centralista, de la cual podemos hablar. Desde luego, teniendo en cuenta estos aspectos históricos y de un personaje como Nariño, que siempre debemos tenerlo presente, él queda libre en 1820, va hasta Inglaterra y luego viene, como lo ha referido Ernesto, y se encuentra con Bolívar. Y pasa aquí algo de lo que, caramba, uno siempre se lamenta, que el ser humano sea así, que a quien tantos servicios ha prestado luego se le desconozca, pero en la práctica se da. Que él viene y claro, ya quienes tienen los liderazgos son otros,
les resulta como incómodo y buscan hacerlo a un lado, pero sin embargo Bolívar le reconoce ese liderazgo a Nariño y Nariño por eso presenta ese proyecto que tú nos has referido. Es que es importante también, previo a entrar a los aspectos más interesantes de la Constitución de 1821, esa gran república como has venido mencionando, es que el proceso independentista también es un proceso de cambio de generaciones. Generación previa, 1810, generación del 10 al 16 que es exterminada, por decirlo así, por Pablo Morillo, y esa generación que surge, entre ellos José Manuel Restrepo, después del mismo triunfo, después del 16, después de ya la salida de Morillo del escenario político-militar en la lucha con España. Entonces, luego existían nuevas generaciones y que ahí se generaban roces frente a los que sobrevivían de esa antigua e inicial generación que crearon el triunfo de las ideas como fue Nariño. Entonces, ya para hablar de la Constitución de 1821, es un texto de 191 artículos que es netamente orgánica o organicista. Cuando hablamos de orgánica es que es una Constitución donde sus artículos están encaminados a organizar la República, a organizar el mando civil, a organizar las elecciones, a organizar la división de poderes y a organizar todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos de esa gran república que se está creando a través de esa Constitución, o que ya ha sido creada en la ley fundamental. Aspecto fundamental, se establece el periodo presidencial de 4 años, que puede haber una sola reelección. Se da la organización territorial de la República, que es muy importante. Se crean los departamentos, que al final son 7 departamentos, 4 en lo que es hoy en día Colombia y 3 en Venezuela, y se hace ordenamiento territorial porque se crean los departamentos, que los departamentos se dividirán en provincias, que las provincias en cantones y los cantones en parroquias. Se les da el derecho a la gente de poder votar en las parroquias, en las asambleas parroquiales, se establece en la Constitución. Se establece quiénes son colombianos, las personas mayores de 21 años que sepan leer y escribir. Ese requisito de leer y escribir se decía que se aplicará de 1840 en adelante por el nivel de analfabetismo que existía en ese momento. Se pone de presente los requisitos para ser senador, para ser representante a la Cámara, para ser presidente, la edad mínima. Incluso se establecen unos requisitos muy interesantes para poder votar, que es tener cierto capital o saber leer y escribir. Se crean diferentes estamentos del orden administrativo que hoy en día muchos están replicados incluso hasta en la Constitución de 1991. Esta parte, Ernesto, es tan importante que permíteme insistir con los televidentes. Debemos prestarle mucha atención a lo que significa una Constitución, con lo que nos viene diciendo nuestro invitado de hoy. Mire cómo se recalca todos estos aspectos organizativos, porque la Constitución define el tipo de gobierno que se da a un Estado. Algo fundamental, si nosotros miramos las constituciones del 11, del 12 de Cundinamarca, la misma de Tunja, iniciaban con los derechos fundamentales, o los que hoy en día conocemos como derechos fundamentales, traídos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta Constitución de 1821 es netamente orgánica, tanto así que el tema de los derechos de libertad de prensa, del debido proceso, de la inviolabilidad del domicilio, todos estos aspectos están ya recogidos en los artículos finales que se denominan disposiciones generales. Aquí se pensó fue en organizar la República. Ya hemos venido del triunfo militar, tenemos que organizarnos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Desde luego teniendo presente que teníamos ampliamente marcado la institución y el estamento español que se había creado desde la época de la colonia, que pues muchos rasgos se mantuvieron, pero que se quiso de todas maneras crear nuevas instituciones y nuevas entidades y nuevos preceptos administrativos para poder llevar adelante esa república que se estaba construyendo. Cabe decir que ya esa parte de los derechos del hombre y del ciudadano que habían dado paso a ese pensamiento que se recogen en esas primeras constituciones de la Primera República, ya en este momento como que se dan por sentados y por eso pasan a ocupar la parte final. La parte final y vamos a organizarnos y a ver cómo nos organizamos, cómo se forman las leyes, cómo se presentan las leyes, cómo se organizan los cantones, las parroquias, quiénes son electores, cuánto tiempo tiene el presidente, las funciones del presidente, que desde luego están recogidas en otras constituciones previas, pero que aquí son más, se ahonda más en estos aspectos administrativos y que desde luego son muy importantes para conocer la evolución institucional y jurídica de la hoy República de Colombia y que desde luego en ese momento era una gran república. Bueno, vamos viendo cómo de un proceso que va teniendo matices, pero que va teniendo sus temas muy particulares después de ese guerrero, de ese triunfar con las armas,
pasamos luego a esa preocupación de consolidar ahora esta segunda república y darse un instrumento que sirva de eje, y aspectos tan importantes que sobre ellos habrá que volver en esta conciencia que buscamos avivar, una conciencia, un conocimiento y una vivencia de patria, al saber de todos estos elementos que componen la democracia de hoy. Pues bueno, no me queda más que agradecerte, Ernesto, el haber estado de nuevo aquí compartiendo estos conocimientos, el establecer este diálogo para poder llevar a todos ustedes, amigos, esto que nos preocupa, esta conexión con la historia. ¿Qué quisieras decirnos ya para entonces No, pues terminar? que es fundamental conocer nuestras raíces jurídicas y constitucionales para entender la nación que somos hoy en día, y pues agradecerte nuevamente la oportunidad y un saludo muy especial a los televidentes de Teleamiga. Mil gracias de nuevo y a ustedes por estar ahí presente. Y vamos manteniendo ya nuestro compromiso. Estamos en conexión con la historia.